Buenos días, soy Enrique Bertrán, director técnico de Software España, empresa a la que me incorporé en 1986. Somos una multinacional alemana con presencia en 70 países. Somos la segunda empresa más longeva del sector de proveedores independientes de software. Nacimos cuando nació ese mercado, en el año 69, y ahora mismo somos 5.000 clientes empleados, facturamos unos 1.100 millones de euros. Específicamente en España, Software empezó su actividad directa a mediados de los años 80. Y en la actualidad somos casi 700 personas y aproximadamente facturamos 82 millones y medio de euros. Respecto al año pasado ha supuesto un crecimiento del 6%, lo que dadas las circunstancias pues está muy bien. Fundamentalmente desde el punto de vista empresarial nos dedicamos a hacer software en un nicho concreto que es el software de infraestructura para la gestión empresarial. Y en la actualidad tenemos dos líneas tecnológicas. La primera es la que dio origen a la compañía, que es todo el mundo de los sistemas transaccionales y base de datos de alto rendimiento. Y el otro segmento, que es el que probablemente nos ocupará hoy en detalle y en extenso, es todo el software para ayudar a la mejora, la optimización y el control de los procesos empresariales. Es lo que internamente denominamos Business Process Excellence, software para la excelencia en procesos de negocio. BPM son unas siglas que designan en realidad dos aspectos distintos y dependiendo con quién hables y qué interlocutor tengas, puede tener interpretaciones diversas. Es distinto para el negocio probablemente que para TI. Cuando hablamos con la gente de negocio, BPM designa una práctica de gestión empresarial, una práctica muy dirigida a lo que sería la mejora en la eficiencia operacional. Una práctica que nace a mediados de los 80 y que empieza a difundirse cuando las empresas entienden que deben transformar la manera en la que hacen las cosas. Cuando hablamos de BPM con la gente de tecnología, de lo que hablamos es del software que nos ayuda a implementar en la práctica ese tipo de disciplina o modelos de gestión. Es software que facilita dentro de las empresas la implantación de la disciplina BPM, que ayuda a automatizar, a monitorizar, a controlar los procesos del negocio. De manera que son dos caras de la misma moneda, si queremos verlo así. Necesito la práctica, pero necesito también el software que me ayude a implementar esa práctica. Por eso ahora mismo, desde el punto de vista de TI, es un software crítico. En los últimos meses, prácticamente todas las reuniones que hemos tenido con clientes han incidido en un aspecto. Quieren simplificar los procesos. Se ha convertido prácticamente en una especie de mantra empresarial. Hace falta simplificar los procesos. No hay otra manera para reducir costes, para aumentar la productividad, para mejorar la satisfacción del cliente que repensar los procesos. Eso quiere decir que, por ejemplo, hay que eliminar actividades necesarias, hay que eliminar errores operacionales que son muy costosos luego de tratar, hay que tener una visibilidad completa del proceso y de cómo se está desempeñando. Y todo eso, que es lo que piden las empresas, no es posible hacerlo sin el concurso de TI. TI al final es el instrumento para que todo eso sea viable. Porque una cosa es lo que yo pienso que tengo que hacer y otro finalmente es cómo lo voy a implementar. Y TI, desde el punto de vista del software, específicamente de las plataformas BPM, son los instrumentos para que toda esa visión de la simplificación de procesos llegue a buen puerto, llegue a buen término. Así que el factor TI es absolutamente crítico en este tipo de iniciativas. Y por eso es importante. Hay diversos planos. Si pensamos en las empresas desde el punto de vista de la gestión, la disciplina BPM yo creo que está asumida que es necesario repensar los procesos. Y en ese terreno yo creo que hay muchos proyectos de transformación y de mejora empresarial dirigidos precisamente a la mejora de los procesos. Hay proyectos de envergadura y de alcance. Cuando hablamos del plano tecnológico, cuando hablamos de BPM como herramienta de automatización, probablemente el grado de adopción es distinto. Y es distinto porque la forma en la que TI ha desarrollado tradicionalmente las aplicaciones ha sido una forma, vamos a decirlo así, ciertamente alejada de los procesos. Ha sido una manera de desarrollar muy dirigida a dar respuesta a problemas muy concretos, de departamentos concretos, en áreas concretas, ¿no? Aplicaciones de logística, aplicaciones financieras y de contabilidad, aplicaciones de CRM, precisamente enfocándose en esos aspectos y en alguna manera ignorando el resto. Eso quiere decir que desde el punto de vista de la empresa y sus sistemas de información, aunque las empresas funcionan por procesos, el concepto como tal está diluido en los sistemas. Eso es lo que tiene que cambiar. TI, y ese es el factor ahora mismo que probablemente lleva un cierto retraso respecto a la visión empresarial, tiene que empezar a desarrollar sistemas pensando en procesos, pensando horizontalmente, pensando en cómo utilizar la tecnología de los procesos para coordinar todos esos sistemas. Cuando hablamos de automatizar procesos, lo que queremos decir es utilizar el software para coordinar las personas, las actividades, los departamentos, los sistemas que están involucrados en un proceso de negocio, para hacer efectiva la colaboración de todos estos elementos. Y eso es probablemente lo que está relativamente retrasado respecto a la adopción de BPM como práctica de gestión. Pero sí, es imprescindible. Es decir,
La visión del negocio, que es fundamentalmente ir hacia procesos óptimos desde el punto de vista de la concepción, tiene que luego trasladarse a una realidad operativa. Es decir, necesitamos que los procesos sean medibles, sean ejecutables, sean predecibles, y eso requiere software, requiere infraestructura, y precisamente es donde se espera que TI cobre su verdadera importancia. Respecto al grado de adopción por segmentos y por industrias, es relativo. Depende un poco de cuál sea el escenario del que estemos hablando. Hay una cosa clara, y es probablemente el sector más avanzado es el sector financiero. Bancas, aseguradoras. También hay fuerte presencia, por ejemplo, de la administración pública. Lo que une a estos dos mundos probablemente es el hecho de que el factor diferencial, el factor competitivo, o si me apuras, en el caso de la administración pública, la propia razón de ser, es que la empresa se juega su futuro en la eficiencia en los procesos, no tanto en el producto. Los productos son menos diferenciales ahora mismo. El producto, sobre todo en ciertas áreas del sector servicio, son similares entre sí. ¿Cómo pueden competir las empresas? Pues pueden competir precisamente haciendo que los procesos asociados a la comercialización de esos productos sean mucho más eficientes, estén más controlados, y por eso probablemente la adopción de BPM ha sido mayor en esos sectores que en otros. El resto de sectores van de alguna manera retrasados. También está muy presente, por ejemplo, en sectores de utilidades o telecomunicaciones, por otro aspecto, que es el aspecto de la regulación. Son sectores muy regulados, y en eso coinciden con el sector financiero, y hace falta poder controlar los procesos, y el resto de sectores va ciertamente detrás. Desde el punto de vista tecnológico también hay diferencias. Si hablamos del software que me ayuda a modelar, analizar y entender los procesos, probablemente haya más difusión. Si hablamos de la parte software que ayuda a automatizar, controlar, monitorizar los procesos, probablemente haya un cierto retraso respecto al otro tipo de software. Pero al final, prácticamente en todos estos proyectos hace falta todos los elementos. Yo creo que es fundamentalmente el tamaño. Nosotros nos dirigimos a cualquier sector, pero por el tipo de software que comercializamos, por el enfoque que tenemos, por la aproximación al mercado, nos dirigimos fundamentalmente a mediana, gran empresa. A proyectos donde el número de elementos involucrados pues sea grande, donde haya cierta complejidad desde el punto de vista de los sistemas de información, es decir, proyectos de cierto alcance. Pero es por la forma en la que nos aproximamos al mercado. Quiero decir que estamos hablando de un territorio donde también la pequeña empresa puede participar. No es nuestro foco, pero hay también soluciones para ese tipo de empresas. Desde luego el nuestro es esencialmente la empresa mediana grande. Hay tres territorios claros de aplicación. El primero probablemente son proyectos muy dirigidos a mejorar procesos con impacto en el cliente, o con impacto en la forma en la que los costes están asociados a la, digamos, interacción con el cliente. Por ejemplo, proyectos de sistemas de gestión de quejas y reclamaciones, que es algo que tiene un impacto directo en la digamos, visibilidad de cara al cliente de la empresa, en el grado de satisfacción, y que hay que mejorar sustancialmente. Otros proyectos, por ejemplo, están muy dirigidos a la reducción del coste operativo por ejemplo, la gestión de la red comercial. Entonces, estos son ser los primeros proyectos que empiezan. O proyectos, por ejemplo, de consolidación financiera. Proyectos donde se busca mejorar la forma en la que el flujo de dinero, el flujo monetario, está gestionado. Ese sería un primer bloque. Luego tenemos un segundo bloque, está muy ligado a la regulación y al grado de cumplimiento y control de riesgos. Hay mercados que están muy regulados, mercados que pueden incidir en riesgos de tipo operacional o de riesgos de cumplimiento, y en los que hace falta, desde el lado de los procesos, tener las cosas mucho más controladas, porque lo exige así, como tal, ese marco regulatorio. Ahí hablamos, por ejemplo, del sector financiero o del sector de las telecomunicaciones. Las empresas necesitan entender el proceso, entender cómo se está ejecutando, necesitan demostrar que tiene control sobre el proceso. De manera que todo el ámbito de la gestión del riesgo, del cumplimiento normativo, de las regulaciones, es otra fuente de proyectos. Y la tercera fuente sería, por ejemplo, yo pondría probablemente en tercer lugar las fusiones y adquisiciones. Cuando una empresa está en un proceso de fusión o adquisición, es importante entender cómo están operando ambas compañías, qué elementos hay en común, qué elementos no hay en común, qué buenas prácticas hay en una que pueden ser trasladadas a otra, cómo homogenizar la forma en la que operan, y todo eso es también fundamentalmente proyectos de BPM. O sea que esas serían las tres categorías. Proyectos dirigidos a clientes, dirigidos al cumplimiento normativo y dirigidos a la fusión y adquisición entre compañías. Bueno, ARIS como tal es un producto que se lanza en el año 92 y que literalmente crea el mercado de las herramientas de análisis y diseño de procesos, lo que se engloba dentro del BPA. Sabes que dentro del mundo BPM a su vez hay familias tecnológicas, una gran familia tecnológica es Business Process Analysis, BPA. Entonces ARIS inaugura realmente ese mercado, lo crea, y en ese sentido pues ha marcado su evolución en los últimos 20 años, desde una posición clara de liderazgo, ¿no?
A día de hoy hay varios, 4 o 5 factores que yo creo que son muy importantes en Aris. En primer lugar, es un producto muy dirigido a hacer fácil el trabajo por parte de los usuarios de negocio. No es un producto técnico, es un producto que está pensado para que los usuarios de negocio puedan entender, analizar y mejorar los procesos de negocio. Y está muy pensado también para encajar dentro de las expectativas de la empresa y de sus formas de trabajar. Otro segundo aspecto es el aspecto metodológico. Aris nace para soportar una metodología, de manera que dentro de Aris hay una metodología probada y contrastada en la práctica para abordar este tipo de proyectos. Una metodología que te guía a la hora de cómo tienes que trabajar, qué fases debes cubrir, cuáles son los objetivos de cada una de las fases, y esto es otro aspecto importante. No estamos hablando de solo una herramienta, es una herramienta que da soporte a una metodología. Otro aspecto importante es la capacidad para descubrir qué está ocurriendo en los procesos dentro de las empresas. Muchas empresas, cuando empiezan estas iniciativas, realmente no saben cómo se están ejecutando sus procesos. Ese descubrimiento de los procesos se suele hacer a través de entrevistas, de reuniones, pero a veces eso no es suficiente. Hay que poder saber qué está ejecutándose en la práctica, y la capacidad para descubrir a partir de mediciones, a partir de sensores, a partir de tecnología, qué es lo que realmente está operando en una empresa es otro factor diferencial. Otro factor importante, por ejemplo, es la parte de publicación. En estas iniciativas, el poder difundir a lo largo de toda la empresa las conclusiones, los objetivos, cómo se está abordando el proyecto de transformación es importante. Es importante para sumar todos dentro de la misma línea. Aris tiene un portal dinámico de publicación que garantiza que todo el trabajo puede ser difundido a las distintas áreas de acuerdo con sus características, sus perfiles, los niveles de acceso a la información que tiene. Y el último punto, que también tiene mucho que ver con la complejidad de este tipo de proyectos, es la capacidad de gobierno. En estos proyectos interviene mucha gente, intervienen áreas de negocio, interviene áreas de TI. Hay que coordinar a esas personas, hay que garantizar que trabajan de forma cooperativa. Entonces Aris tiene una parte muy importante de gobierno colaborativo, donde pues, se pueden fijar las reglas del juego a la hora de utilizar el producto. Yo destacaría esos puntos que reflejan lo que es Aris. Es una herramienta madura, muy contrastada en la práctica y utilizada por muchísimas empresas, ¿no? Bueno, IDS, como tú dices, es una empresa muy conocida en el ámbito de la gestión por procesos. Nació a mediados de los 80 precisamente para facilitar la transformación de las compañías y la implementación de esta práctica, desarrolló la metodología, y Aris como producto es lo que te comentaba, que nació en el 92 precisamente para soportarla. De manera que la trayectoria de IDS en el ámbito de BPM es conocidísimo. La visión de Software AG hace aproximadamente 3 años, que era una visión que nos adelantaba la competencia, es que toda esa disciplina de gestión tenía que unirse necesariamente al territorio TI. O sea, toda esa capacidad para entender los procesos tenía que ser el germen para poder automatizarlos. Y esa visión ha permitido una fusión natural, si me apuras, una fusión lógica entre IDS y Software AG. Software AG adquiere IDS sobre todo porque ya disponíamos de una plataforma de automatización de procesos, una plataforma que facilitaba la implantación, la ejecución, la monitorización, una plataforma que encajaba perfectamente con la visión empresarial y de negocio que tenía Aris. De manera que con Aris cubrimos el ciclo de vida completo de la excelencia en procesos. Cubrimos la consecución de procesos óptimos desde el punto de vista de negocio y cubrimos la automatización óptima de esos procesos apoyándonos en la tecnología. De manera que el proceso ha sido completamente lógico. Se ha invertido aproximadamente 1 año de I+D en la fusión de ambas tecnologías para ofrecer lo que estamos ofreciendo a día de hoy, que es una solución completa desde el punto de vista de la gestión por procesos. El peso específico de esta tecnología dentro del Software AG, nosotros contabilizamos lo que sería toda la línea de negocio de excelencia en procesos, donde se incluye tanto Aris como Web Methods, y ahora mismo supone aproximadamente el 50%, incluso más del 50%, yo creo que ya lo hemos superado, del volumen de negocio de Software AG. O sea que tiene un peso muy importante. Los distintos módulos tienen un nexo de unión que es muy importante, que es un repositorio único de información. Todo lo que se trabaja con todos los módulos de Aris finalmente se consolida en un repositorio único integrado, de manera que todo lo que se hace en un determinado punto del proyecto está contrastado, consolidado e integrado con el resto de actividades, y este es un aspecto muy importante. Y los módulos en realidad reflejan las distintas etapas, las etapas lógicas de cualquier proyecto empresarial, sea o no de procesos. Es decir, al final en cualquier proyecto hablamos de estrategia, diseño, implementación y control. Y en ese sentido lo que hace Aris es cubrir todo este tipo de etapas dentro de lo que sería la mejora de procesos. Así que cuando hablamos de módulos, quiero resaltar que son módulos ligados al ciclo de vida y además módulos que están todos ellos comunicados a través de ese repositorio único, que es otro punto importante en Aris, ¿no? El primer módulo, que es el módulo de estrategia, Strategy Platform,
lo que cubre es un aspecto muy importante, que es ligar la estrategia empresarial con la iniciativa de mejora de procesos. Al final hay que ligar estrategia con operaciones, y en este módulo lo que hacemos es reflejar qué es lo que quiere la empresa, por qué se embarca en un proyecto de transformación de procesos, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus requerimientos. Probablemente el núcleo más importante de este módulo sea el de los indicadores de desempeño, es decir, qué indicadores voy a definir desde el punto de vista de negocio que me van a demostrar en la práctica si estoy llegando o no llegando a esos objetivos. Defino los indicadores porque luego los voy a medir y voy a estar continuamente controlando mi rumbo, sabiendo si estoy en línea con lo que la empresa necesita, si estoy en línea con los objetivos globales. Otro aspecto importante es reflejar toda esta estructura dentro de lo que sería un cuadro de mandos integral, un balance scorecard. Sabemos que en estos cuadros lo que contemplamos son todas las perspectivas empresariales, la perspectiva de los clientes, la perspectiva interna de los procesos, la perspectiva financiera, la perspectiva de innovación. Entonces, poder ligar estas perspectivas precisamente para cubrir lo que probablemente en muchos proyectos de BPM suele ser una de las razones de fracaso, y es no haber entendido desde el principio cuál es la estrategia empresarial que hay detrás de la iniciativa. Hay muchos proyectos de BPM que empiezan sin tener claros sus objetivos. Eso es un error. Y lo que ayuda precisamente este módulo es que esos objetivos estén consolidados, discutidos, analizados y asumidos por parte de las unidades, áreas, personas que van a participar en el proyecto. Por eso es un módulo importante. También es un módulo que al final se realimenta. Es decir, después de cubrir el ciclo, las mediciones que se obtienen de cómo se ha mejorado el proceso alimentan el módulo y podemos contrastar los indicadores que fueron definidos originalmente, los objetivos asociados a esos indicadores y la realidad operacional. De manera que cierra, por así decirlo, el ciclo completo de los procesos. Es un módulo importante, sobre todo en aquellos proyectos de transformación estratégico. Dentro del mundo de BPM hay proyectos de tipo táctico, proyectos que están dirigidos a un proceso muy concreto, y ahí probablemente este módulo tenga menos impacto, pero en proyectos empresariales de transformación, donde se busca como tal una mejora global de los procesos, es un módulo clave. Una vez que está clara la estrategia, la siguiente etapa, que podríamos llamar el núcleo del producto, es todo lo que tiene que ver con la modelización de los procesos, de la arquitectura de procesos, entender los procesos desde el mapa global de la empresa hasta los diagramas de actividad, pasando por las distintas cadenas de valor, entender las interrelaciones entre esos procesos. Entonces, toda esa es la parte que ocupa el módulo de diseño. El módulo de diseño es realmente donde los diseñadores trabajan definiendo todo este tipo de elementos. Hay que decir que en ARIS es muy importante, desde el punto de vista metodológico, el hecho de que los procesos están en el centro de la empresa. De hecho, la empresa son los procesos, y eso hay que decirlo claro. Los procesos no son un añadido, es la empresa, es los procesos. De manera que en ARIS el proceso está en el centro, y en torno al proceso hay también que entender muchos elementos. Tenemos que entender las unidades organizativas, la estructura funcional. Tenemos que entender los productos y servicios resultantes de la actividad de la empresa. Tenemos que entender los sistemas de información que están dando soporte. Entonces, todos estos elementos se modelan, se integran y se relacionan a través del módulo de diseño. Otros aspectos del módulo de diseño, por ejemplo, son todo lo que tiene que ver con la publicación, con la difusión de esa información, como antes comentaba, todo lo que tiene que ver con el control, desde el punto de vista de cómo estamos desarrollando ese proyecto, la parte de gobierno. Todo eso está dentro del módulo de diseño, que es probablemente el núcleo central, ¿no? Donde el resultado final del módulo de diseño es el mapa de procesos, el mapa de las cadenas de valor, el mapa detallado, el mapa en general de la empresa en torno a los procesos. Y cuando llegamos al módulo de implementación, el problema que tenemos que atacar es, una vez que he entendido los procesos, que tengo claro a qué proceso quiero llegar, la cuestión es cómo está implementado ese proceso. ¿Está ya implementado o no lo está? ¿Qué habría que mejorar? Cuando hablamos de implementación estamos hablando de sistemas de información, fundamentalmente. Entonces, es importante poder ligar lo que tenemos modelado con lo que finalmente va a estar funcionando, va a estar operando. Entonces, el módulo de implementación lo que hace precisamente es ligar los procesos a través fundamentalmente del concepto de servicio con todos los sistemas, módulos, elementos que tenemos detrás. Y hay foco específicamente en algunas tecnologías muy populares. Tenemos la capacidad para implementar sobre mucho tipo de entorno, tenemos la capacidad, por ejemplo, de automatizar utilizando nuestra propia plataforma, automatización Web Methods, pero también es muy importante la capacidad que tiene ARIS para ver la forma de implementación sobre tecnologías conocidas. El caso más probablemente difundido es el de SAP. SAP es una plataforma de gestión empresarial muy difundida en mayor parte de las organizaciones, y en ARIS podemos controlar la forma en que esos procesos se van a trasladar al mundo SAP. Esto es importante porque muchos de los costes asociados en los proyectos de implantación de SAP
provienen precisamente de la incapacidad para ver cómo se liga eso con los procesos, y de hecho ARIS es una herramienta muy utilizada por nuestros clientes para controlar los costes de las implementaciones en SAP y mantenerlas bajo control, sobre todo cuando hay que tener, por ejemplo, en grandes multinacionales, la posibilidad de tener procesos definidos a escala de organización completa y la adaptación a las escalas locales. Entonces, toda esa casuística de implementaciones SAP puede ser dirigida desde ARIS, puede ser controlada desde ARIS, con integración a través de las tecnologías propias de SAP, el Solution Manager, el Enterprise Service Repository, este tipo de elementos. Y eso que ocurre también con SAP ocurre con otro tipo de productos. Tenemos integración con herramientas de, por ejemplo, automatización propias del mundo Microsoft, Vstock. Es decir, somos capaces de ligar la tecnología existente en los clientes, a través de todas estas plataformas, con las iniciativas de mejora de procesos. Y eso es justamente el objetivo del módulo de implementación, poder establecer el vínculo. Poder llegar a lo que conocemos como arquitectura empresarial, es decir, saber cómo están mis procesos, qué aplicaciones y bases de datos soportan esos procesos y qué tecnología concreta hay por debajo. Como tú comentabas, es cerrar el círculo. Al final, todo esto hay que medirlo, hay que controlarlo, hay que monitorizarlo. Y ese es el objetivo del módulo de control, tener una, digamos, conciencia exacta de lo que está ocurriendo con los procesos. Hay que decir que este módulo tiene dos aspectos interesantes. Uno es que puede ser el primer módulo de la iniciativa, curiosamente, porque muchas veces las propias organizaciones no conocen bien sus procesos. Yo puedo utilizar este módulo para descubrir qué está ocurriendo en la realidad. Sabemos que en las iniciativas de automatización de procesos, en general de BPM, es muy importante saber el ASIS, lo que conocemos en la jerga como el ASIS, como punto de partida para llegar a un to be, a lo que quiero obtener. Dentro del módulo de control de ARIS yo puedo establecer mecanismos que me ayudan a descubrir lo que está ocurriendo, a hacer el modelo ASIS no hablando con la gente, no discutiendo con las áreas de negocio, sino directamente a partir de las mediciones que yo tengo de la ejecución. Con lo cual suelen ser módulos de ASIS mucho más realistas y precisos, porque a veces lo que la gente piensa que se está ejecutando no es lo que se está ejecutando realmente. Entonces, en muchas empresas este módulo se utiliza como el módulo de partida. No es el módulo de estrategia, curiosamente, sino es este. Primero voy a medir qué está pasando y a partir de ahí me puedo hacer una composición de lugar de a lo que quiero llegar. Y otro aspecto importante de este módulo es la capacidad de comparación, lo que podemos llamar benchmarking interno. ¿Por qué la región A, determinado proceso, funciona mejor que en la región B? ¿Cuáles son las razones? ¿Por qué la diferencia en la ejecución entre ambas regiones da lugar a diferencias significativas en costes, en efectividad? Entonces, este módulo también nos ayuda a entender eso. Permite la comparación de acuerdo con diversos criterios entre distintas ejecuciones. Es un módulo importante y es un módulo que finalmente realimenta el módulo que antes comentamos de estrategia. Alimenta los indicadores de negocio para poder saber en qué punto nos encontramos dentro de ese tránsito hacia la mejora de los procesos. WebMethods es la plataforma de automatización de procesos de Software AG. Es la plataforma a través de la cual realmente implementamos los procesos. Una plataforma que cubre aspectos, por ejemplo, como el de la arquitectura de servicios, SOA, que es necesaria para poder ligar los procesos con los sistemas existentes, y es precisamente lo que nos permite implementar de una manera óptima los procesos. La relación entre ARIS y WebMethods, y precisamente ese fue el esfuerzo de este año de I+D, es estrecha a través de lo que nosotros conocemos como iniciativa del modelo a la ejecución. Los modelos definidos en ARIS se pueden trasladar a un entorno de ejecución WebMethods de una manera directa y controlada. Este es un aspecto diferencial respecto a la competencia. Tenemos la capacidad para, partiendo de lo que el negocio ha entendido, transformar ese modelo en un modelo que es un modelo con perspectiva de negocio, en un modelo técnico, y ese modelo técnico implantarlo y ejecutarlo desde WebMethods. De manera que cerramos bien el círculo, en el sentido de que todo lo que tiene que ver con negocio está sincronizado y coordinado con las implementaciones TI. Uno de los problemas endémicos, históricos, de los proyectos de BPM es la falta de trazabilidad. Sabemos que hay muchas empresas donde el proyecto, tal y como lo documentó negocio, el proyecto que luego TI implementó y el proyecto que finalmente se está ejecutando en el día a día no coinciden. No coinciden. Hay diferencias, hay discrepancias, porque cada uno ha seguido un ciclo de evolución propio y no siempre han estado sincronizados esos cambios. Eso es una fuente inagotable de errores, de costes, de modificaciones. Con ARIS y WebMethods eliminamos ese fantasma, conjuramos el fantasma de la falta de trazabilidad, garantizamos la trazabilidad desde el negocio hasta su implementación. Si hay cambios en el negocio o hay cambios en la implementación, por razones X, esos cambios pueden ser coordinados y sincronizados en los distintos niveles. De manera que siempre hay coincidencia entre lo que la empresa necesita y lo que finalmente se está ejecutando en los sistemas. Esta es la iniciativa que antes comentaba del modelo a la ejecución y es justamente lo que enlaza ARIS con WebMethods. Son, en realidad,
distintas etapas dentro de un mismo ciclo. Cada herramienta cubre una etapa, pero todas ellas forman parte de la misma iniciativa de automatización. Digamos, cada producto tiene su alcance. Si hablamos específicamente de ARIS, dentro de lo que sería la implantación de ARIS es muy importante cubrir tres cosas que son críticas. La primera es definir claramente los objetivos de la iniciativa, porque tenemos iniciativas de alcance y objetivo muy diverso. No es lo mismo una iniciativa de transformación global que una iniciativa de mejora de un proceso concreto o de una iniciativa, por ejemplo, ligada a la monitorización y el control. De manera que la definición de objetivos, expectativas empresariales, es siempre el primer paso. Un segundo paso es la adecuación de la herramienta a la empresa. Cuando me refiero a adecuación, me refiero esencialmente a que hay que encajar la herramienta en la normativa existente en la empresa, en los entregables, en las convenciones, en normas de uso, todo este tipo de aspectos que son necesarios si queremos que la herramienta sea realmente útil dentro de la organización. Y el tercer aspecto, que también es crítico, es definir bien los roles, definir quiénes van a participar, qué papel van a jugar y, sobre todo, cómo van a interaccionar entre sí, lo que llamamos el modelo de gobierno. Quién hace qué, cómo lo hace y cuándo. De manera que toda implantación de ARIS en una empresa tiene que pasar necesariamente por estos tres aspectos: definición de objetivos, adecuación de la herramienta y establecimiento de los roles y del modelo de gobierno. ¿Cuánto se tarda a hacer eso? Depende mucho de, como antes decía, del punto de partida. Podemos estar hablando de entre 2 y 6 semanas, y eso nos pone a la herramienta en disposición de ser utilizada. Y ahora viene la otra parte, y es comenzar el proyecto de levantamiento de procesos, de modelado, y ahí evidentemente hay variaciones tremendas. Podemos hablar de proyectos entre 3 meses y 2 años, depende mucho de lo que queramos conseguir. Si estamos hablando de atacar un proceso concreto, entender ese proceso, mejorarlo porque tenemos un objetivo, por ejemplo, muy ligado a un cliente, al cliente, pues evidentemente los tiempos son menores que si hablamos de una transformación más general, más global, más estratégica, ¿no? Por eso tampoco se puede dar en ese sentido tiempos. Digamos, lo importante es que desde el punto de vista de implantación del producto para empezar a ser utilizado son tiempos razonables, no son tiempos tremendos, ¿no? Y eso deja desde luego al producto en condiciones de ser utilizado y sacado el máximo rendimiento. Bueno, los analistas nos valoran muy bien. Quiero decir, si hablamos de los dos analistas principales del mercado, que son Gartner y Forrester, pues dentro de todo el conjunto de tecnologías que ellos reflejan en distintos cuadrantes o radares, pues sabes que hay muchos, porque ellos fragmentan mucho el mercado, pues estamos en la zona de liderazgo en todos ellos. Es una característica distintiva respecto a nuestra competencia. En los 10, 12 cuadrantes o radares con los que ellos trabajan, en todos ellos estamos en la posición, en la zona de liderazgo, ¿no? Nuestros competidores están en esas zonas, a veces están en una zona de liderazgo, otras veces están en la zona de visionario, en la zona desafiante, pero nosotros estamos siempre en la zona dentro de ese diagrama de liderazgo. En concreto, dentro de lo que sería ARIS, pues específicamente en los cuadrantes de Gartner llevamos como líderes del sector BPA desde hace muchísimos años, mantenemos el liderazgo. Se acaba de publicar el último en diciembre del año pasado y seguimos ocupando la posición de líder. O sea que la valoración por parte de los analistas es excelente. Si utilizamos el símil con respecto al sector financiero, que tan de moda está, con los analistas somos AAA. Somos AAA desde hace muchos años y de manera demostrable. Bueno, tenemos un modelo mixto. Tenemos comercialización tanto directa como a través de partners. Tenemos también una división de servicios profesionales, donde tenemos consultores que ayudan en la implantación de estas tecnologías y en el arranque de los proyectos. Y tenemos también una red de partners, fundamentalmente de lo que serían grandes consultoras en mejora de procesos, en racionalización de procesos. Tenemos como partner, pues podemos hablar de Deloitte, podemos hablar de Accenture, podemos hablar de Indra. O sea que tenemos los dos modelos para los proyectos donde participamos con ARIS. Bueno, que tenemos presencia directa en España y tenemos una fuerza y una potencia desde el punto de vista de los servicios que probablemente otras compañías no tengan. Nosotros somos 700 profesionales en España. O sea, tenemos capacidad para dar respuesta desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista de la formación, de los servicios de soporte, de los servicios de ingeniería, de la consultoría en proyectos, para proyectos de envergadura, proyectos en empresas donde este tipo de lanzamientos suelen ser críticos. Hay que distinguir dos aspectos, que es el aspecto técnico y el aspecto comercial. Desde el punto de vista técnico, ARIS y Webmethods son plataformas que ya están certificadas en los entornos de cloud más conocidos, tanto de cloud privada como pública, pues Amazon, VMware, de manera que una opción más de despliegue para nuestros clientes es despliegue de toda esta tecnología en la nube.
y técnicamente eso ya está habilitado y certificado. Otro aspecto distinto es el modelo de comercialización. Nosotros no comercializamos nuestros productos en modelo SaaS. Como siempre, está bajo estudio, bajo consideración, pero nosotros no los comercializamos en estos momentos bajo un modelo SaaS. Lo cual no quiere decir que no se pueda utilizar nuestra tecnología en la nube, como infraestructura. Es decir, hablaremos ahí de la nube como plataforma de despliegue y de ejecución de este tipo de tecnología, y eso, por supuesto, está certificado y está posibilitado. Bueno, en primer lugar, una empresa que quiere mejorar sus procesos, que quiere transformarlos, que quiere optimizarlos, tiene que invertir. Eso es inevitable. Y tiene que invertir porque realmente lo que busca es unos resultados que exigen ese esfuerzo inicial. Eso hay que decirlo claro. Un esfuerzo que en cualquier caso tiene un retorno. Forrester, hablando de analistas, publicó este verano un estudio del retorno de la inversión de las plataformas BPM y el resultado era evidente. Son plataformas rentables. En ese estudio, que cubría un segmento de empresas fundamentalmente americanas, por cada dólar, era el caso de Forrester, por cada dólar invertido se recuperaba $1,50. Y digamos, el periodo de retorno, lo que los americanos llaman el payback, oscilaba en torno a los 2 años. O sea que el retorno se puede medir y se puede establecer. O sea que yo no hablaría tanto digamos, de lo costosos que son, sino de que son inversiones que tienen un retorno claro y evidente. Desde el punto de vista de horquilla de precios, la horquilla es muy variable, porque depende mucho. Yo no te puedo dar un precio porque la horquilla es enorme dependiendo del tipo de proyecto y de los objetivos que se quiera conseguir. Es decir, no estamos hablando lo mismo de una transformación. No hablamos lo mismo de cuando son proyectos dirigidos única y exclusivamente a la transformación y al modelado, de proyectos donde también hay automatización, proyectos dirigidos a un proceso concreto o proyectos dirigidos a un conjunto o familia de procesos. Para hacerte una idea, lo que sería el ciclo completo, es decir, la concepción, el diseño, el modelado, la automatización y el control de un proceso complejo o una familia de procesos en una empresa, una familia de procesos interconectados, podríamos estar hablando en torno a los 250.000 euros como indicativo, pero es un simple indicativo. Lo digo porque tenemos proyectos con menos inversión y proyectos que pueden requerir más inversión, depende mucho del escenario. Desde el punto de vista, en cualquier caso, de los modelos de licenciamiento, nosotros nos acoplamos a los requisitos empresariales, y me explico. Por ejemplo, ARIS se licencia fundamentalmente por número de usuarios que van a modelar, número de usuarios que van a actuar como administradores o controladores del proceso de modelado, y número de usuarios que van a acceder y consultar esos modelos. De manera que podemos entrar en una escala de precios muy pequeña dependiendo de cuántas personas piensa la empresa dedicar a esa iniciativa. O sea que los modelos de licenciamiento están muy ajustados al escenario en el que la empresa va a utilizar la tecnología y podemos adecuarnos muy específicamente a lo que ellos están buscando. En el mundo nosotros tenemos unos 1.500 clientes de comercialización directa, y si incluimos el resto de canales de comercialización que tenemos, como antes he comentado, a través de partner, estamos hablando de unos 6.000 clientes. Desde luego ARIS es la plataforma más extendida en el mundo desde el punto de vista del análisis y modelado de procesos. Para que te des una idea, hay más de 1 millón de usuarios de negocio utilizando la plataforma. Por ejemplo, la comunidad ARIS Community, que es una comunidad de profesionales del modelado de procesos, es probablemente la comunidad pública más extendida. Hay 100.000 usuarios registrados, 100.000 profesionales que comparten ahí información y conocimientos, de manera que la extensión es enorme. Tenemos grandes empresas a nivel mundial muy conocidas como Coca-Cola, ING, BMW, Pfizer, que están utilizando la tecnología. Pero también tenemos empresas de carácter local, menos conocidas, con lo cual cubrimos un rango muy amplio, ¿no? Específicamente en España, por los canales de comercialización directa, que son los que nosotros conocemos bien, tenemos unos 40 clientes. Como antes he dicho, probablemente el sector donde más difundido esté es el sector financiero, bancos y aseguradoras. Tenemos la Caixa, tenemos BVA, tenemos Banco de Santander, tenemos Mapfre, tenemos Banc Sabadell, pero también tenemos empresas de otros sectores, el sector utilities and gas, o del sector de servicios, por ejemplo, NH Hoteles, o tenemos el grupo DAM. Es decir, tenemos empresas en muchos sectores, pero luego la que predomina, evidentemente, es el sector financiero. También estamos en la Administración Pública, Ministerio de Defensa, Servicio Público Estatal de Empleo. O sea que tenemos
Tenemos clientes prácticamente en todos los sectores. ¿Proyectos concretos que hacemos en estas empresas? Pues yo creo que refleja un poco la disparidad de las aproximaciones, ¿no? Por ejemplo, en el BBVA hemos estado muy involucrados en un proyecto de transformación y de mejora de la eficiencia en los procesos, que ha conducido precisamente a que a día de hoy el BBVA sea el banco más eficiente de Europa, reconocido por parte de los analistas. También hemos estado en el BBVA en proyectos, por ejemplo, de gestión de riesgos y cumplimiento normativo, que como empresa en un sector regulado suele tener una incidencia importante en las operaciones. Por ejemplo, en Mapfre Internacional, en la división internacional, hemos trabajado mucho en el tema de la homogeneización y mejores prácticas a nivel de grupo, ¿no? Mapfre tiene muchas unidades distintas en diferentes países, parte de los procesos pueden ser comunes, parte no, por legislación local. Entonces, entender cuáles son las mejores prácticas extendibles a todo el grupo, de qué forma el proceso puede ser homogeneizado y de qué forma puede ser adaptado a los aspectos nacionales o locales, es algo que hemos hecho con esta tecnología. Otro ejemplo sería Enagas. Enagas está en un proyecto de transformación porque el mercado gasístico ha cambiado, la forma en la que se opera en ese mercado ha cambiado, y Enagas tiene un proyecto de gestión del cambio y transformación para adecuarse a ese nuevo contexto que se ha apoyado también en ARIS. Antes comentaba el ejemplo de las fusiones-adquisiciones. Por ejemplo, en eso hemos estado en Aldeasa, que ha estado sometida en los últimos años a diversas operaciones de fusión-adquisición, también en NH Hoteles. Cuando se incorpora un nuevo hotel a la cadena, es importante que los procedimientos del grupo puedan ser rápidamente establecidos y difundidos dentro de ese hotel, y entonces es importante también entender los procesos y que la gente de la nueva unidad sea capaz de asimilarlos. O sea que estamos hablando de, como ves, proyectos muy diversos con distinto tipo de foco central, pero que todos ellos comparten algo en común, y es necesitamos entender y controlar bien los procesos, por la razón que sea. Digamos, hay dos grandes líneas de evolución de la tecnología. Por una parte está todo lo que tiene que ver con la mejor relación entre negocio y TI, que ese es siempre un punto importante, el conseguir acercar ambas aproximaciones y que la integración de ambas perspectivas sea cada vez más fluida, y ese es un elemento. Y el otro elemento, que probablemente sea más importante, es aumentar el alcance de la colaboración, es decir, conseguir que la colaboración entre los distintos niveles del negocio y TI sea más fluida, utilizando la tecnología, por ejemplo, utilizando pues tabletas para poder modelar en entornos distintos, utilizando, por ejemplo, teléfonos inteligentes, smartphones, para dar acceso a los usuarios de negocio a los procesos, para que desde los smartphones se pueda verificar, controlar, se pueda monitorizar el proceso. Por supuesto, todo esto utilizando tecnología de tipo ubicuo, tecnología a través de la cloud. De manera que las próximas versiones de ARIS, la próxima versión en concreto, que es la que se va a lanzar a final de año, va a incorporar muchas nuevas capacidades funcionales precisamente en esta línea, en la línea de la máxima colaboración, la máxima interacción con los procesos, facilitando sobre todo el poder conseguir la mejor sincronización de todos los actores en este tipo de proyectos, que son muchos, ¿no? Desde el punto de vista de negocio, como antes comentaba, la línea de excelencia en procesos es una línea muy importante en Software AG, más del 50%. Específicamente, lo que tiene que ver con el crecimiento, estamos hablando de crecimientos esperados para este año en torno al 20%. Esperamos, desde el punto de vista tanto de licencias como de servicios, dentro de la línea de la excelencia en procesos.